Bienvenidas y bienvenidos a Leer Sin Culpa. Oye, mira, yo soy Julio, más conocido como How Reads en redes sociales, y estoy muy contento de poder inaugurar este momento, de poder hacer algo que ha sido mi sueño en realidad hace mucho tiempo. No solo esto que hemos estado haciendo de hecho durante este tiempo en redes sociales, eh, de los cuales ustedes muchos han seguido el camino, han seguido y han visto todo lo que he estado haciendo durante este tiempo. Y no es solo el tema del sueño, sino que es el hecho también de estar haciendo comunidad de por medio, estar leyendo nuestros libros favoritos, estar viendo todo lo que hemos estado haciendo durante este tiempo. Entonces, mm, va más que nada a seguir creando por medio de todo esto que hemos estado experimentando durante estos meses. Y así que para mí no solamente queda en un sueño, sino que queda en el poder seguir creciendo en esto. Y insisto, no solo personalmente, sino también como comunidad. Así que te doy las gracias, no solo por el hecho de estar viendo esto, escuchando este podcast, sino también poder ser parte de la comunidad. Recuerda que en mis redes sociales, en los videos de las redes sociales, vas a poder encontrar toda la información que necesites, ya sea el grupo de WhatsApp, comunidad que tenemos, em, el Patreon que tenemos, que de hecho quiero hacer aquí esta mención honrosa a todos los mecenas de Patreon, porque gracias a ellos, gracias a ustedes, es que este podcast es posible. Gracias a las ayudas, los recursos que han estado entregando durante este tiempo, ha sido todo esto posible. Pero también en la comunidad comenté algo muy parecido a esto, y es que incluso las personas que a lo mejor no aportan con recursos, están aún así creando todo este espacio de comunidad, aún así creando la conversación, aún así dando visibilidad a todo lo que hacemos como comunidad. Entonces, estoy muy contento y quiero agradecerte desde ya por todo lo que han estado haciendo. Gracias por todos esos likes, comentarios, inscribirse en cada cosa loca que hemos estado haciendo durante este tiempo. Se me ocurre algo y ustedes están ahí conectando. Se viene también el club de lectura, recuerda, ahora en abril. Así que incluso todas estas cosas han sido de crecimiento y aprendizaje y seguir creando, pero también seguir soñando, equivocarnos de por medio. Recuerda que obviamente nada de esto es perfecto, ni vamos a hacer las cosas siempre bien. Me voy a equivocar también en el proceso, voy a estar haciendo cosas que no te van a gustar, que a mí no me van a gustar, voy a tener que recrear nuevas cosas, pero creo que de eso se trata al final. Así que por eso estoy tan agradecido con esto. Y bueno, mira, solo quiero decirte que este definitivamente, así como lo has visto también en redes sociales, no es otro podcast de literatura, ¿ok? O sea, aquí no vas a estar viendo un académico que te está hablando acerca de, qué sé yo, lo que quiso decir el autor, qué cosas de repente queremos ver en esa cortina azul que estaba en ese libro, que si nos adentramos en... Claramente tengo mis opiniones, pero no soy un genio en esto, ¿ok? Así que por eso siempre digo que creo que la comunidad es tan importante, porque al final vamos aprendiendo todos juntos de las cosas que sí o sí, valga la redundancia, podemos hacer juntos. Así que no, este es un podcast para la vida real. Y ese es el objetivo principal, o sea, poder ir eh, creando por medio de todo lo que estamos haciendo algo que nos lleve a poder amar los libros, principalmente. O sea, cualquier tipo de libro. Vamos a estar viendo durante todos estos episodios también eh, qué significa esto de la lectura, ya sea clásica o la lectura juvenil, que hoy en día está muy en boga. em, ¿Qué significa o qué sentimos cuando estamos leyendo libros, independiente de el género que este tenga? ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo eso, vamos a también ir aprendiendo
algunas cosas con respecto a qué significa realmente la lectura, cómo podemos aprender también acerca de otras personas que tienen esto como algunos como un trabajo, pero otros lo tienen también como una vida común y corriente, como es la mayoría de nosotros, que trabajamos en otras cosas y no estamos leyendo libros todos los días o todo el día, aunque me gustaría, pero no podemos. Entonces, ¿qué hacemos con esta vida normal? Así que quiero eh, hablarte de todo esto y también de estos típicos problemas que vivimos los lectores, qué es lo que pasa cuando entras a una librería, cuando sales con estos 3 ejemplares nuevos y no tienes idea por qué los compraste, pero están ahí y los tienes ahí en tu estantería y han estado tanto tiempo mirándote, pero debería leerlos, me debería sentir culpable por coleccionar libros, debería ser más lector que un coleccionador, etcétera. ¿Ya? O sea, sé que todo esto siempre se vuelven problemas y que van creando en nosotros estas especies de tabú personales que realmente, déjame decirte desde ya, spoiler con esto, no tiene ningún sentido. ¿Ok? Así que bueno, entenderás que este es el primer episodio y vamos a ir obviamente creciendo en este podcast, siempre y cuando este podcast vaya teniendo el apoyo necesario, ¿cachai? Como ya están los mecenas apoyando esto en Patreon, pero también tus likes, seguir, compartir, etcétera, claramente va ayudando también a que el podcast crezca y el objetivo es que con este crecimiento podamos hacer diferentes cosas también en el podcast, no solo concursos de repente, sino también poder traer invitados, personas que puedan también apoyarnos en todo esto y que sería espectacular traer a lo mejor uno que otro autor en algún momento, pero vamos a ir viendo cómo vamos con este proyecto, hermoso proyecto, por cierto, por lo menos para mí personalmente, ya que unas cuantas personas lo escuchen, me doy por pagadísimo con esto. Así que si puedes compartirlo y todo, sería espectacular. Pero bueno, mira, hoy día vamos a romper el primer gran tabú, ¿ok? El primer gran tabú. Y ese es la mentira de la lectura perfecta, ¿ok? Y bueno, antes de entrar en materia con esto, quiero que nos conozcamos primero y nos conozcamos de verdad. De hecho, bueno, vas a estar conmigo durante todos estos minutos y cuando estemos hablando con respecto a esto, quiero que cada miércoles cuando estemos en esto, cuando tú me estés escuchando alguno de los episodios, quiero que sepas de dónde te hablo, ¿ok? Y que claramente no te estoy hablando desde ningún trono o algo por el estilo, trono de cristal. No, de ningún tipo de trono, ¿ok? Trono de mimbre en este caso. eh, pero desde ningún lado, ¿ok? Sino que quiero que nos conozcamos. Y primero, la primera historia que tengo para que podamos conocernos es que siempre cuando me ven en Instagram o me ven en TikTok y me hablan, qué sé yo, me mandan DMs o están hablando en comentarios, etcétera, hay un típico constante de comentarios al respecto que siempre me dicen, oye, Jaol, ¿sabes qué? Qué envidia como lees, vas súper rápido, yo no podría seguirte el ritmo, o recuerdo de repente que hay personas, vas a empezar a leer tal libro y ojalá no leas tan rápido para que no me alcances, y al final termino alcanzándolo supuestamente y me dicen como de, oye, ya me adelantaste, etcétera. Entonces quiero contarte primero que esto no es un superpoder, ¿ok? No, yo de hecho ni siquiera ocupo técnicas de lectura rápida, ¿ok? Quiero, quiero ser súper claro en esto también, quiero que lo sepas. Ni siquiera ocupo ese tipo de técnicas que sé que existen, ¿cachai? Como gente que puede ir como leyendo más rápido porque tiene técnicas de mirar puntos en la hoja y ir con esta lectura de no sé cuántas páginas, no sé cuántos minutos, etcétera. Sino que es un hábito que me metieron a presión. Y aquí te voy a contar un poco la historia con respecto a esto. Entonces, esta historia es que yo aprendí a leer a los 3 años, ¿ok? Ya 3 años pasado hacia los 4 años, pero fue específicamente a los 3 años. Y de hecho mi primera historia, la primera historia que leí, fue de un silabario.
que acá en Chile es para poder aprender a leer, te enseña las letras, cómo escribirlas, etcétera, y al final de todo te enseña pronunciación también. Tengo entendido que se ocupaba mucho en Latinoamérica. Bueno, podré poner una imagen por aquí de qué es lo que era un silabario. Y la primera historia fue la historia de un gigante. Entonces recuerdo aún ese día que estuve horas, alrededor de 4 horas tratando de leer eso. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque mi papá me decía, de nuevo, lee de nuevo el título, léelo de nuevo, vamos, de nuevo. Y yo trataba y transpiraba y estaba ahí como de, ya basta, esto es, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Por qué me están obligando a leer así? Pero yo también quería hacerlo porque estaba mi papá ahí obligándome o presionándome a hacerlo, eh, no de maldad, sino que él en realidad era como quería comprobar qué tan real era que yo podía leer una frase o algo por el estilo. Esta historia es una historia muy corta, que si la lees hoy en día en una lectura normal te demoras alrededor de 2 minutos o minuto y algo, pero en ese tiempo para mí fueron 4 horas de lectura. Entonces, te imaginarás que cuando aprendí a leer, eh, yo eh, constantemente estaba metido y sumido en la lectura de cualquier tipo. En ese tiempo recuerdo que en la casa podía leer la Biblia o podía leer algunas historias o cosas en el jardín. De hecho, a mí me tuvieron que em, adelantar de curso por exactamente lo mismo, porque yo me aburría cuando los otros recién estaban aprendiendo a leer. Entonces tuvieron que hablar con mis papás y decirle, oye, este chico em, ya sabe leer, ya sabe formular frases y palabras, entonces él se está aburriendo mucho y lo mejor es que lo adelantemos de curso. Y eso puede sonar muy superdotado y todo lo que sea, o no, no lo sé, pero tampoco era muy común, al menos en mi tiempo, y para mí era em, una cosa que hacía solamente. O sea, yo seguía leyendo, seguía haciendo todo esto, pero era algo muy normal o algo muy común, al menos en mi casa. Yo veía también a mi papá que tenía este librero gigante con miles de libros, entonces yo eh, me crié con todo esto. Entonces sucede que el gran culpable de todo esto, como ya se habrán dado cuenta, era mi papá. ¿Bien? Y mi papá, él tenía esta eh, rutina conmigo que hoy en día parece de película, pero que en ese momento no lo era, y que tenía mucho que ver con que todas las mañanas, cuando él se estaba preparando para ir al trabajo, yo me tenía que sentar y me tenía que poner a leer durante una hora completa. ¿Ok? O sea, de repente leía la Biblia, o de repente leía un libro, o de repente leía, pero tenía que leer en voz alta durante una hora. Una hora. ¿Ok? Así que imagínate yo, un niño chico que tenía las piernas colgando de la silla y estaba ahí dándole voz a los textos, no entendía nada de lo que estaba leyendo, pero solo lo estaba haciendo. Entonces, ahí, en esa hora, no solo fui aprendiendo por un lado velocidad, sino que también fui aprendiendo conexión física con las palabras, fui conociendo el tema de las puntuaciones, el entender los ritmos de las frases, el saber si alguna historia tenía alma o solamente era relleno, y al final esa fue mi base. Y por eso, cuando he estudiado o cuando leo actualmente, me devoro los libros. Porque, mira, ¿sabes lo que es, yo diría, lo más loco de todo esto? Que incluso yo, con todo ese, qué sé yo, entrenamiento o no lo sé, aún así sigo sintiendo culpa. Y siento esta culpa porque he pasado por bloqueos lectores durante mucho tiempo, a veces, donde no quiero ver libros ni siquiera en pintura. Eh, Me pasa que llevo 30 años entrenando este músculo lector y aunque tengo este ritmo constante, que hoy en día, a mis 37 años, yo leo durante 2 horas al día y de repente
más horas al día. Vamos a hablar de eso también más adelante, porque no solamente ocupo un libro físico, sino que también tengo mi Kindle, también ocupo audiolibros. Entonces voy mezclando todas estas cosas y las vamos a hablar en otros capítulos, pero imagínate a ti, ¿ok? Tienes pega, estás en tu trabajo, estás en tu oficina, estás ahí en un lugar, estudias, tienes hijos, tienes perros, gatos, tu vida no para en ningún momento. Entonces, ¿cómo nos bajamos de ese pedestal? Y eso es lo que vamos a hablar hoy día en este episodio, ¿ok? Y mira, quiero que hablemos de algo que nos pasa constantemente a todos nosotros, y es que entramos a una librería, ya te debes estar imaginando que entramos a una librería y entramos solo a mirar, ¿ok? O sea, hermosa portada, solo a mirar. Y entras, hueles el papel, porque sí, porque somos de los que nos jalamos los libros, ¿ok? Eh, Hueles el papel y de repente ves esta portada preciosa, lo tomas, lees la contraportada y después vas y piensas y dices, este es el libro que me va a cambiar la vida. Y llegas a la casa, lo pones en tu estantería porque se ve preciosísimo y ahí se queda. Y te empiezas a dar cuenta que pasan 6 meses, pasa un año, pasan 2 años y nunca recuerdas de dónde, cómo, qué sucedió con este libro, por qué no lo leí nunca y ahora que lo puedo leer. Bueno, mira, en Japón hay una palabra hermosísima que yo sé que a lo mejor la has escuchado más de alguna vez, que se llama Sondoku, ¿ya? No es Sodoku, es Sondoku. Y esta palabra, una palabra hermosa, que es el arte de acumular libros, ¿ok? Sondoku, que es el arte de acumular libros, es libros que no vas a leer de inmediato, ¿ya? Así que, bien, hemos aprendido esta palabra nueva, entonces hoy día, Sondoku, donde yo colecciono los libros, pero no solo es una colección, porque hay otras palabras en japonés para esto también, pero ellos le ponen esta palabra específica, es que es el arte de acumular libros, ¿ok? O sea, no es solo el arte de coleccionar. Pero en Occidente nosotros somos expertos en transformar un arte, como lo es el de acumular libros, el arte de acumular libros, somos expertos en transformar el arte en culpa. Entonces, mira, tú ves la pila de libros y no ves historias, ves tareas pendientes, ves, qué sé yo, la plata que botaste, sientes que el libro te mira desde el velador y te dice, viste, preferiste ver Netflix que estar conmigo y que leerme y que ser una persona más culta de los que ven Netflix o los que vemos Netflix. Y escúchame bien. Comprar libros y leer libros son hobbies distintos. ¿Bien? Comprar libros y leer libros son hobbies distintos y ambos son válidos como hobby. Entonces, comprar un libro es comprar una posibilidad, es apoyar a un autor, es rodearte de conocimiento, pero no te castigues si tienes libros sin leer. Porque el objetivo principal es que esa biblioteca es tu promesa de futuro. ¿Ok? Cuando tú la estás viendo, cuando la estás construyendo, cuando estás llevando una historia tras otra, me encanta que hace muy poco vi en TikTok a alguien que decía, el hecho de yo tener muchos libros sin leer en mi estantería hace que yo pueda elegir libremente qué historia quiero seguir leyendo. Entonces, es saber que cuando el mundo se caiga a pedazos, vas a tener
10 mundos distintos esperándote en esa repisa. Y al final la culpa es el enemigo número uno del placer. ¿Cachai? Como que si leer deja de ser placer para poder ser una obligación para todos nosotros, ya perdimos el juego. Entonces, aquí es donde me pongo polémico, ¿ok? Es que a muchos nos enseñaron que lo que se empieza se termina, ¿ok? O sea, yo de hecho hoy en día tengo como no sé si llamarlo trauma, pero tengo como este pensamiento constante como, no, tengo que hacerlo. He tenido que aprender a soltar esto también personalmente, como de, oye, no todo es culpa mía, no es culpa de que yo no esté haciendo tal y tal cosa, sino que eh, todos tenemos que aprender que esto es mentira, ¿ok? O sea, esa es una regla para el colegio, ¿bien? No para tu tiempo libre. Es porque, claro, tienes que terminar de leer para el colegio para saber qué carajo pasa con ese personaje para poder responder el examen de manera correcta. Pero sigue siendo para, qué sé yo, sacarte prueba, hacerte una prueba, etcétera. Vamos a hablar de eso más adelante también, porque te das cuenta que hoy en día en TikTok pasa algo muy parecido. Cuando tú estás leyendo, compartes comentarios acerca de un libro, aparecen 500 personas diciéndote, así no se dice, así no se hace, en ese capítulo no dice esto, eso no es lo que quería decir el autor, esto no es lo que deberías estar diciendo. Y es como, tranqui, tranqui, estaba leyendo y quería compartir con el mundo lo que yo entendía con esto. No soy un experto, no soy el autor, pero cuando entendemos eso, es que eh, hay que entender que nuestro cerebro funciona por refuerzos, ¿ya? Creo que entres en esta idea conmigo. Nuestro cerebro funciona por refuerzos. Y si tú te obligas a leer algo que te aburre, definitivamente tu cerebro empieza a asociar este objeto, que es el libro, como un, una emoción de angustia y de aburrimiento. Si no, puedes buscarlo ahí en Google, pero es así como funciona nuestro cerebro. Date cuenta, solo por el hecho de que tú ya estás obligándote a leer algo, es que el próximo va a ser lo mismo. Es que mi próxima lectura, la manera en cómo lo vea, cómo va a ser exactamente lo mismo. Y bueno, ¿qué pasa después? Dejas de leer, obvio, porque ya viste que algo te aburrió, ya viste que a lo mejor, oh, es que esto va a ser lo mismo, que esto va a ser una repetición de qué sé yo. Entonces, no es que no tengas el tiempo, sino que es que tu inconsciente quiere, porque como ya lo repetiste una y otra vez, es que no quiere volver a esa tortura. Tu inconsciente no quiere volver a esa tortura. Entonces, por eso yo aplico y lo repito muchas veces, aunque yo no lo haga, porque en realidad esto no tiene que ver con lo que haga yo o no, se entiende, pero siempre digo esto, la regla de las 50 páginas, ¿bien? Me encanta esa regla de hecho, y es que es simple, le das una oportunidad de 50 páginas al libro y si no te gusta o la trama te parece aburrida, etcétera, dejas el libro, ¿bien? O sea, entiende, no es una obligación, es obvio, no es una obligación, pero te da una introducción, una forma en cómo puedes ver la historia también. Entonces, esto obviamente va a depender de ti, porque muchas veces hay historias que claramente se alargan demasiado y en las 50 primeras no puedes saber lo que va a suceder, especialmente cuando lees sagas completas o historias un poco que son más complejas, entre comillas. No pasa con todas las sagas, pero pasa con muchas de ellas. Eh, entonces hay que tener ojo con eso. Pero hay que entender algo, es que tú no le debes nada al autor, ¿ok? Y esto también es importante porque cuando nosotros creemos que le debemos algo al autor, es que, oye, el autor ya cobró sus regalías por ese libro, ¿ok? O sea, él ya está pagado por el libro, tú estás ayudando en porcentaje y todo, pero la editorial ya pagó, ya hablaron con él ya tiene lo que tiene, ¿se entiende? Así que no estás en contra del autor,
es a favor de tu lectura. Entonces, tu compromiso es con tu propia felicidad. Y eso es lo que tienes que tener absolutamente claro, porque abandonar un libro mediocre es el acto más heroico que puedes poner en práctica en tu vida. ¿Ok? Y esto puede hacer que un lector realmente entienda qué significa valorar el tiempo. Y esto es lo más importante. Por eso nos aburrimos tan rápido. Por eso somos tan fáciles de encantarnos por un scroll versus a tener un libro y darnos el tiempo de poder asimilarlo. ¿Se entiende? Entonces, esta es mi pregunta. ¿Vas a seguir leyendo ese libro que no te gustó, gastando una semana completa, si es que definitivamente ya no conectaste ni siquiera emocionalmente con él? A menos que sea un libro de autoayuda, no sé, pero ¿se entiende? Así que bueno, otro generador de culpa, ya lo mencioné un poco, pero no adentrándome en eso, son las redes sociales. Entonces, las redes sociales hacen esto de los reading goals, ¿ya? Yo también tengo reading goals, de hecho, en mi año, y que por lo general, todos los años es 50 libros, ¿ok? Pero hay algunos reading goals que son ridículos, o sea, personas que en Goodreads 150 libros al año y tú vas en la mitad del primero ahora en marzo. Entonces, tú te sientes pequeño, te sientes menos lectora, menos lector. ¿Y sabes qué? Lo único que puedo decirte es que dejemos de compararnos con los demás. Yo me pongo la meta de 50 libros al año porque yo creo que puedo. Pero me importa un reverendo nada si es que el de al lado se leyó 100 libros, el mejor booktalker de todo Chile, el mundo, la estratosfera, el extraterrestre de Júpiter. No me interesa, es lo que yo puedo hacer. Y si no logro la meta, no me interesa tampoco, porque yo lo hago por lo que yo quiero. ¿Se entiende? Es el libre y yo, no es el demostrarle algo a alguien. ¿Ok? La comunidad lo podrá entender también. Todos hacemos cosas en nuestra vida, somos gentes comunes y corrientes. Incluso el día de mañana, aunque yo me dedicara completamente y al 100% a las redes sociales, no estaría obligado a leerme 500 libros al año. ¿Ok? Pero no tiene que ver con la obligación, sino que tiene que ver con la libertad. Esa te la dejo ahí, ¿ok? O sea, me siento bien con esto. Es que, mira, cuando nos empezamos a comparar y eh, hay libros oye, eh, en 10 páginas ya nos cuentan una historia completa y ya te lo leíste, ¿ok? O sea, tú puedes adentrarte a todo esto porque la lectura no es una carrera de 100 metros planos, ¿ok? Hasta el día de hoy no existe esto de, sí existe obviamente concursos de lectura rápida y de velocidad y cosas por el estilo, pero ni tú ni yo, ni la mayoría del mundo, ni el 90% de la humanidad que lee, está metida en esos concursos. ¿Bien? Así que esto no es una carrera, es disfrutar la lectura. De eso se trata y eso es lo que quiero que puedas entender también con este podcast. Entonces, ser un buen lector no es leer mucho. Así de simple. Ser un buen lector no es leer mucho, sino que es dejar que lo que lees te atraviese literalmente. Y esto es lo que más me gusta, porque nosotros leemos historias, leemos, nos adentramos en esas historias, somos un personaje más en esas historias por lo que nos produce a nosotros. ¿Bien? Así que cuando nosotros nos dejamos de como obligar por algo que nos dijeron, algo que lo que pasa es que este booktalker, por más que lo admire, si no está mal admirar a alguien en las redes sociales, no es ese el punto, sino que cómo nosotros tratamos de igualarnos a ellos o tratamos de que ellos infieran también en nuestras decisiones de tal manera que yo me doblegue ante eso. Y no es el objetivo. El objetivo es que tú disfrutes. El objetivo es que esto sea, de hecho ese es el objetivo incluso de este podcast.
es poder animarte a tener una mejor lectura para poder llegar más profundamente con esto. Bien, y que al final puedas entender que no te estés cuestionando todo el tiempo de qué es lo que hace esa persona que lee tanto, o cómo lo hace esa persona que lee tanto. Vamos a ver también técnicas porque existen, pero nuevamente la base de todas esas técnicas o lo que sea, no es leer más, es leer bien. Y de eso se trata, poder leer historias. Entonces, mira, para cerrar este capítulo, el día de hoy, me encantó hablar de esto, podría expandir mucho más la idea, pero vamos a hablar también de otros tópicos al respecto en el podcast. Y bueno, hay que dejar material para eso. Y para cerrar este podcast, quiero dejarte una tarea, ¿ya? ¿Qué? Ah, vine al colegio, a la universidad, partió marzo. No, pero es algo simple, algo simple. Ya, no, tranquilo, no te asustes, por favor. Em, Anda tu pila de pendientes. Toma ese libro que llevas tratando de leer hace 3 meses, que te da, qué sé yo, hasta sueño apenas lo abres y guárdalo. Se ve bonito ahí en el librero. Déjalo ahí. Ya pasó. Ya sácalo de tu vista, libérate de ese peso, busca algo que realmente te apasione el día de mañana de poder devorar. em, y mañana cuando te despiertes, literalmente te vas a sentir más liviana, más liviano. Así que hemos llegado al final de este podcast, este primer episodio. Y oye, todos los miércoles, 7 de la mañana, suscríbete en Spotify, suscríbete en YouTube para que no te pierdas ningún capítulo. Dale a la campanita también ahí de YouTube y compartan con ese amigo que siempre tiene una excusa para no leer. ¿Ya? Empecemos con esta revolución con el pie derecho. ¿Ya? Y para los suscriptores de Patreon, ¿bien? Desde el segundo nivel en adelante, nos vamos directo al After Dark y ahí les voy a estar contando esta historia de los 3 libros más famosos que, de hecho, más famosos del mundo, que yo no pude terminar y ¿sabes qué? No me arrepiento de nada. Fue hace años atrás, pero literalmente no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haberlos dejado de lado y haber dicho, ¿sabes qué? No voy a leer este libro. No me voy a... ¿Me hace superior en una conversación, algo por el estilo? No lo voy a leer, ¿ok? Y hasta el día de hoy de repente digo, ¿qué dirá ese libro? Porque realmente son famosos. Así que el link está en la descripción. Nos vemos allá. Y recuerda que debes leer mucho, pero leer sin culpa. Nos vemos. Chao, chao.